al secretario de Defensa del Consumidor, doctor Santiago Godoy. Santiago, bienvenido. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Buen día. Muy buenos días. ¿Todo bien? ¿Todo bien ustedes? ¿Todo Bueno, bien? Muy bien. También, y Bueno, con me alegro. temas muy importantes, ¿no? Vamos con el primero y Sí. después ahondamos quizás un poquito más en el segundo, que hay que aclarar algunas cosas. Bueno, siguen habiendo falencias, reclamos con lo que es el servicio de telefonía celular. Sí. Estuvo complicado, sobre todo personal. Estuvo muy complicada la empresa esta. En realidad, en términos generales, ninguna de las tres empresas Funciona Sí, fantástico. correctamente, ni descolla por el Funciona servicio, fantástico, y uno dice claro, qué sí. barbaridad cómo funcionan de bien. Siempre hay dificultades para poder entablar llamadas, sabemos que es un servicio masivo, sabemos también que no se ha acompañado con legislación y con reglamentación el avance que hubo en tecnología en el servicio de comunicaciones móviles, y esto trajo como consecuencia que el servicio no sea lo óptimo o no sea de la calidad que el usuario espera, pero sinceramente en las últimas semanas, a partir del 8 de julio que hubo un primer corte importante, y sobre todo principios de esta semana, lunes, martes y miércoles, la verdad que el servicio de personal, aquellos que son usuarios del servicio, deben haber podido notar que hubo grandes falencias, las llamadas no entraban, ingresan después los mensajes de texto de llamadas perdidas, no se puede comunicar, se cae el servicio. Nosotros nos hemos comunicado tanto de manera formal como informalmente con la empresa personal. Ellos hoy sacaron un comunicado, que lo he podido ver en los distintos diarios, en donde informa que están realizando trabajos de mantenimiento en la red de datos móviles y que esto es lo que ocasiona o lo que ha ocasionado inconvenientes en las comunicaciones, sobre todo en el sistema 3G, que es lo que nos han manifestado a nosotros, que es el servicio de datos que utilizamos, y esto es lo que ha traído esta congestión. El 3G en Salta. Eso también Sí, hay que decirlo. efectivamente, no es un servicio que funcione 100%, ni en Salta ni en Buenos Aires, ¿no? Esto es, Claro. En la Argentina, en la Argentina, en términos sí. generales, nosotros tenemos reuniones prácticamente mensuales con el Consejo Federal de Consumo, que es un organismo en realidad que reúne a todas las autoridades de aplicación de las distintas provincias, y tratamos temáticas que son comunes. Y la verdad es que el servicio de telefonía móvil no es un buen servicio a nivel país, por eso digo, no se ha ido acompañando en los últimos años de normativas que obliguen a las empresas a mejorar la calidad. Recién el año pasado y a lo largo de este año han empezado nuevas normativas que obligan, por ejemplo, a la tasación por segundo, obligan a que las facturaciones sean más transparentes, a que las empresas realicen inversiones que sean adecuadas para la cantidad de clientes que tienen, pero lógicamente no se va a ver reflejado en una mejora de manera inmediata, sino que va a ser progresivo. Pero es un tema de no acabar, ¿no? El tema de los celulares, Sí, constantemente tenemos problemas, Sí, por ahí sí, si no algo. te podés comunicar, te cobran la llamada, te llega un mensaje que te llamaron 2 horas antes. ¿Eso también te cobran, por ejemplo, Santiago? Eso también cobran. En realidad, si uno tiene el servicio del contestador automático, o cobran si yo hago una llamada y el usuario llamado contesta, ya sea él o contesta una máquina, esa llamada es cobrada. Los 30 primeros segundos. Los 30 primeros segundos, que es el mensaje de llamada perdida. Siempre y cuando me atienda un contestador. Si no me atiende nadie, por allí, cuando se hacen las llamadas, manifiestan que el teléfono no está disponible y demás, en esos casos no nos deberían cobrar. Nosotros sí le pedimos a los usuarios, y en esta presentación que hemos hecho para que la empresa personal nos dé información al respecto, entendemos que deberían, además de anunciar esto, de dar a conocer qué es lo que corresponde, de que el servicio no está funcionando bien, ya lo sabemos, pero no está mal que la empresa, y así corresponde, que dé a conocer que el servicio no funciona correctamente, pero también sería oportuno que ellos den alguna especie de compensación, porque saben que el servicio no está funcionando bien, y de hecho, si uno llama por teléfono, el usuario de personal que llame por teléfono a la empresa y haga el reclamo, le van a bonificar el abono proporcionalmente, no todo el abono, pero las llamadas que hemos tenido han sido justamente de usuarios que se quejaban de esto y de que llamaron a la empresa quejándose
y la empresa les bonificaba el abono, les daba algún tipo de beneficio, de bonificación, en el caso Sí, que no tengan un abono, les acreditaba algo de crédito, Sí. y eso ya nos demostró a nosotros de que efectivamente las cosas no estaban funcionando bien. Para que las empresas reconozcan Claro. que el sistema o el servicio no está funcionando bien, la verdad es porque no está funcionando Sí, nada Santiago, bien. vos hablabas de personal, yo tengo claro, Sí. y el día lunes fue imposible comunicarse a partir más o menos de las 4:30 de la tarde Sí. hasta las 9 de la noche, no solamente con personal, sino también con Claro. Que todas están más o Sí. menos en la misma Sí, situación. lo que pasa es que hay depende de la cantidad de clientes que tienen. En personal me parece que es la empresa que aquí en Salta tiene mayor cantidad de clientes, entonces eso se ve reflejado. Claro. O vemos que la gente se queja más porque son más los clientes que tienen, pero el servicio que brindan las empresas es bastante similar. De hecho, utilizan los mismos sitios, las mismas antenas, es Bien. decir, no hay mucha diferencia, ni siquiera en los mismos planes, ¿no? Se paga más o Perfecto. menos lo mismo. Sí. Bueno, ese es un tema del que vamos a hablar y vamos al otro que es importante también aclararlo y ayer lo conversábamos por teléfono. Está esta posibilidad de tener subsidiado el gas y se Sí. lo planteó esto en principio cuando se dio a conocer la noticia que era solamente para familias de bajos recursos Así es. o que tenían algún miembro discapacitado dentro de la familia. Hoy sabemos que esto es más amplio. Contanos un poquito. Sí, así es, Cecilia, es mucho más amplio de lo que se ha dado a conocer en un principio, en donde parecía que se restringía solamente a personas con discapacidad Pero así lo o a quienes, conocimos o a al quienes anuncio. tengan un haber mínimo, y la verdad que no es así. En realidad, la reglamentación de lo que tiene que ver con este registro de exceptuado, es decir, un registro en el que se inscriben aquellas personas que no pueden hacer frente por los ingresos que tienen o económicamente o por los gastos que tienen, no pueden hacer frente a el pago de la tarifa plena, entonces solicitan al Estado Nacional que se continúe subsidiando esa tarifa, se inscriben en el registro, la inscripción es a partir del momento que uno presenta todos los papeles, se hace de manera provisoria e inmediata, es decir, sin previo análisis. Se fija que se cumpla con los requisitos que se establecen, que se acompañe la documentación, Sí. y se hace una recomendación, es lo primero que se hace, pero inmediatamente desde que el usuario presenta los papeles, que es la declaración jurada, un formulario de declaración jurada, Ajá. en el registro queda incluido automáticamente y de manera provisoria en ese registro, hasta tanto el Enargas dé una resolución definitiva. Pero si uno lee la resolución, claramente establece que las distribuidoras, en el caso de Salta Gas Nor, deben tener a los fines de incluir en el registro a los usuarios criterios amplios, no limitativos, y en caso de duda se resuelve a favor del usuario. Es decir, en caso de duda, bueno, esta persona que está solicitando el subsidio o continuar subsidiado, ¿se lo doy o no se lo doy? Bueno, en caso de duda, ¿tiene o no tiene ingresos? Se resuelve a favor positivamente a favor del usuario y por lo tanto deberá otorgarse el subsidio. ¿Por qué decimos nosotros que es amplio y no está limitado únicamente en aquellos casos de una vulnerabilidad más acentuada? Sí. Son 13 los grupos de usuarios que pueden solicitar la inclusión en el registro, pero no es esos 13 grupos de usuarios o 13 categorías de usuarios, Sí. no es limitativo, es meramente enunciativo en Sí. la resolución. Si ustedes me permiten, para no equivocarme, Sí. hay una que define básicamente todo lo que, una de las categorías que define cuál es la situación por la que están atravesando el usuario del gas, y es cuando dice que usted posee ingresos familiares insuficientes para afrontar el pago de la tarifa plena. Eso está definiendo que claramente Al que realmente puede, se le complica. al que realmente se le complica, no necesariamente tiene que ganar el haber mínimo, o no necesariamente tiene que vivir, no sé, o tener una vivienda precaria, o Claro. tener una asignación Hay universal, mucha sino- gente a la que le vino una suba desmedida, Sí. 300, 400, 500 de incremento. ¿Esta gente puede hacer este trámite? Esta gente puede hacer este trámite, el registro está abierto, por supuesto que no va a operar para atrás, sino que el subsidio va a empezar a regir a partir de la inscripción en el registro. Otro de los casos que, por ejemplo, pueden efectivamente ingresar
aquellas viviendas que poseen un local anexo destinado a la actividad comercial, ya sea que tengan un pequeño comercio o que tengan un taller de oficio. Hay muchísimos casos en donde, por ejemplo, en distintos barrios está la casa del usuario y también lleva adelante una actividad comercial, ya sea que tenga una pizzería, una sanguchería, y que efectivamente le va a venir más caro el gas porque no va a poder ahorrar, pero de acuerdo a lo que establece la resolución del ENARGAS, puede efectivamente incluirse en el registro, porque es el usuario domiciliario para fines de consumo familiar, pero también que lleve adelante una pequeña actividad comercial, ya sea un oficio o un pequeño comercio. Entonces, eso también es, qué bueno lo que no es solamente para... Eso no se para conoció familia, así, ¿eh? Claro. No, Después, la información vino incompleta. Claro. Por eso está bueno que podamos dar esta información, que el usuario pueda conocer, porque esto es... digamos, la política de redireccionamiento, uno puede o no estar de acuerdo, hay muchos que están de acuerdo con que efectivamente se hayan quitado los subsidios a aquellos que pueden pagarlo, ¿no? Que esa era la idea y por eso es que se trata de una excepción a la política de redireccionamiento. Aquellas personas que necesiten continuar con el subsidio van a continuar. Sí. Por ejemplo, los que poseen una vivienda en la cual conviven múltiples hogares. Esto se da bastante, en donde hay un único usuario que figura en la boleta, pero que comparten varias familias. Entonces, en ese caso, también se puede presentar en el registro y va a quedar exceptuado del pago del gas. ¿Y esto es inmediato o cómo es? Esto es inmediato. ¿A dónde se tiene que acercar la gente para llenar el formulario? Pueden acercarse a las oficinas de Gasnor, allí requerir el formulario, es un modelo de declaración jurada. Ustedes la podrán, bueno, es bastante sencillo, sinceramente son estas 13 categorías que, como digo, no son limitativas, sino que se va a contemplar la situación particular de cada usuario. ¿A dónde buscamos el formulario? En Gasnor lo pueden buscar, en las páginas de Gasnor, también nosotros en las oficinas de defensa del consumidor lo tenemos a disposición del usuario, tanto lo que es el formulario, el modelo de declaración jurada para solicitar ingresar en el registro, como la documentación que tienen que acompañar. Bien. ¿Y también en el Consejo Deliberante? En el Consejo Deliberante también lo tienen a disposición y en la Defensoría del Pueblo. Pero ahí, buscas el formulario, lo completas. Buscas el formulario. Exacto, ¿a dónde? Ahí tienes la opción, el usuario, de dejarlo. En el caso de Defensa del Consumidor, en el caso de la Defensoría del Pueblo, el Consejo Deliberante, lo que pueden hacer es buscar el formulario, llenar el formulario, acompañar la documentación y volverlo a dejar en el mismo lugar, ya sea en Defensa del Consumidor o en el Consejo Deliberante lo retire, o Defensoría del Pueblo. Ahí sí, todos los organismos somos organismos precalificadores, es decir, una vez que se presente esa documentación, hacemos un análisis provisional y hacemos una recomendación a la distribuidora de que efectivamente esa persona puede o debería ingresar y se encuentra en condiciones de ingresar en el registro y de continuar siendo subsidiado. Y si no, directamente lo pueden presentar en las oficinas de Gasnor de manera directa, y a partir del momento en que se presenta la documentación en la distribuidora, es decir, de que se presenta el formulario con la documentación en la distribuidora, inmediatamente comienza a regir el subsidio. ¿Está bien? Perfecto. De manera provisoria, hasta tanto el ENARGAS emita resolución definitiva. Pero desde la fecha en que yo lo presento, acompañando toda la documentación que respalde mi situación particular, desde ese momento empieza a tener vigencia el subsidio. O sea, pero es rápido. ¿Y esto hay que presentarlo por duplicado, triplicado? Hay que presentarlo por duplicado. Nos van a dar una constancia a nosotros, tanto la distribuidora, si lo presentamos de manera directa ahí o si lo presentamos en alguno de los organismos que son precalificadores. Se deja la constancia y eso es, digamos, la prueba de que ha sido solicitada la inclusión en el registro. A domicilios que también tienen, que están afectados por actividades por alguna actividad de índole social, comedores comunitarios, centros de recuperación, institutos. Si se percibe alguna asignación familiar, si aquellas personas que están exentos del pago de tasas municipales. Es bastante más amplio de lo que yo pensaba, Si la vivienda posee características edilicias
desfavorables que impliquen un mayor consumo del servicio. Sí. Vivienda precaria con familia numerosa, vivienda precaria carente de alguno de los otros servicios públicos, en el caso de que convivan múltiples hogares, ya lo hemos dicho, si es beneficiario de algún plan social o programa social, si percibe pensiones no contributivas. Perfecto. La verdad que es bastante amplio y por eso digo, lo que resume los requisitos de admisibilidad están dados por una de las categorías que habla de que usted posee ingresos familiares insuficientes para afrontar el pago de la tarifa plena. Puede ser que se trate de un jubilado que no cobre la mínima, sino que tenga una jubilación que puede ser razonable, que sea un monto que le alcance, pero sinceramente con los gastos en remedios, con los gastos en otros servicios... Yo hoy no sé qué jubilado gana. No, pero ponele un jubilado que gane 1.500 pesos y le llega 500 pesos de gas, es imposible que pueda subsistir, tiene que pagar otros servicios, tiene que vivir, o sea, también es... Sí, bueno, así que no es limitativo y lo importante es que se tiene que tomar con la mayor celeridad posible, lo dice la resolución, se tiene que hacer con la mayor eficiencia y celeridad posible y además con criterios amplios en donde no se excluya a nadie. La idea es, todo aquel que lo solicita es porque efectivamente lo necesita. Si se presenta la postulación para continuar con el subsidio y hay alguna documentación que falte, la empresa nos debe notificar para que en 15 días nosotros acompañemos toda aquella documentación restante. Pueden acompañarse fotos, la verdad es que no hay un requisito, no son rígidos los requisitos. Bien, súper claro, igual le decimos a la gente que cualquier duda también se acerquen a la Secretaría. Sí, cómo no, ahí vamos a estar. Bueno, muchísimas muchas gracias. gracias. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, Dale. nosotros nos vamos con Panchito.